Señorita Marple y 13 problemas. Capítulo 6. La huella del pulgar de San Pedro. «Y ahora, tía Jane, te toca a la vez a ti», dijo Raymond West. «Sí, tía Jane, esperamos algo verdaderamente sabroso», exclamó en tono festivo Joyce Lempriere. «Vamos, vamos, no os riáis de mí, queridos», replicó la señorita Marple plácidamente. «¿Creéis que por haber vivido toda mi vida en este apartado rincón del mundo no he de tener ninguna experiencia un tanto interesante?» «Dios permita que considere la vida de un pueblo como apacible y monótona», replicó Raymond con calor. «Después de las horribles revelaciones que acabamos de oír de tus labios, el mundo cosmopolita parece tranquilo y pacífico comparado con St. Mary Mead». «Bueno, querido», dijo la señorita Marple, «la naturaleza humana es igual en todas partes y, claro, en un pueblecito se tienen más ocasiones de observarla de cerca». «Es usted realmente única, tía James», exclamó Joyce. «Espero que no le importará que la llame tía James», agregó. «No sé por qué lo hago». «¿No, querida?», replicó la señorita Marple. Y la miró tan fijamente por espacio de un par de segundos que hizo acudir toda la sangre a las mejillas de la muchacha. Raymond, muy nervioso, carraspeó para aclarar su garganta. La señorita Marple volvió a contemplarles sonriente y luego dedicó de nuevo su atención a su labor de punto. «Es cierto que he llevado lo que se llama una vida tranquila, pero he tenido muchas experiencias resolviendo pequeños problemas que fueron surgiendo a mi alrededor. Algunos verdaderamente ingeniosos, pero de nada serviría contároslos, ya que son cosas de tan poca importancia que no les interesarían, como estas. ¿Quién cortó las mallas de la bolsa de la señora Jones? ¿Y por qué la señora Simmons solo se puso una vez su abrigo de pieles nuevo? Cosas realmente interesantes para cualquiera que guste de estudiar la naturaleza humana. No, la única experiencia que recuerdo que pueda tener interés para ustedes es la de mi pobre sobrina Mabel y su esposo. Ocurrió hace 10 o 15 años y, por fortuna, todo pasó y nadie lo recuerda. La memoria de las gentes es muy flaca, afortunadamente». La señorita Marple hizo una pausa mientras murmuraba para sí. «Tengo que contar esta vuelta. El menguado es un poco difícil. 1, 2, 3, 4, 5 y luego 3 menguados. Está bien. ¿Qué estaba diciendo? Oh, sí, hablaba de la pobre Mabel. Mabel era mi sobrina, una muchachita simpática y muy agradable, solo que un poquitín tonta. Le gustaba armar un drama por cualquier cosa siempre que se enfadaba y decía muchas más cosas de las que pensaba. Se casó con un tal señor Denman cuando tenía 22 años y me temo que no fue muy feliz en su matrimonio. Yo había esperado que aquella boda no llegara a celebrarse, ya que el tal señor Denman era un hombre de temperamento violento y no la clase de persona que hubiera sabido tener paciencia con las debilidades de Mabel. Y también porque supe que en su familia había habido algunos casos de locura. No obstante, entonces las muchachas eran tan obstinadas como ahora, y como lo serán siempre, y Mabel se casó con él.
Después de su matrimonio no la vi muy a menudo. Vino a pasar unos días a mi casa un par de veces y ellos me invitaron en varias ocasiones, pero, a decir verdad, no me agrada mucho estar en casa de otros y siempre me las arreglé para excusarme. Llevaban 10 años casados cuando el señor Denman falleció repentinamente. No habían tenido hijos y dejaba todo su dinero a Mabel. Yo le escribí como es natural, ofreciéndome a acompañarla si me necesitaba, pero me contestó con una carta muy sensata y yo imaginé que no estaba demasiado abatida por la pena, cosa que juzgué natural sabiendo que desde algún tiempo atrás hacían vida aparte. No fue hasta unos 3 meses después cuando recibí una carta de mi sobrina, por demás histérica, en la que me pedía que acudiera a su lado, que las cosas iban de mal en peor y que no sería capaz de soportar las adversidades que la agobiaban por mucho tiempo. Así que recogí mis cosas y marché enseguida. Encontré a Mabel muy nerviosa. La casa, Myrtle Dean, era muy grande y estaba magníficamente amueblada. Tenían cocinera, camarera y una enfermera que cuidaba del anciano señor Tenman, padre del esposo de Mabel, quien estaba, lo que se dice, un poco mal de la cabeza. Era un hombre tranquilo y se portaba bien, aunque a veces era algo raro. Como yo he dicho, había habido casos de locura en la familia. Me sorprendí realmente al ver el cambio sufrido por Mabel. Era un manojo de nervios y tuve dificultad en hacer que me contara lo que ocurría. Lo conseguí, como siempre se consiguen estas cosas, indirectamente. Le pregunté por unos amigos suyos a quienes siempre mencionaba en sus cartas, los Callaghan, y ante mi sorpresa me respondió que apenas los veía. Y lo mismo me contestó al preguntarle por otros. Le hablé de lo tonto que era encerrarse en casa y renunciar al trato social. Y entonces me contó la verdad. No es cosa mía. Ahora ya no hay una sola persona en el lugar que quiera dirigirme la palabra. Cuando paso por la calle alta, todos se apartan para no tener que saludarme. Soy una especie de leprosa. Es horrible y no podré soportarlo por mucho tiempo. Tendré que vender la casa y marcharme al extranjero. Y, sin embargo, ¿por qué tienen que hacerme abandonar una casa como esta? Yo no he hecho nada. Me inquieté más de lo que puedan ustedes imaginar. Estaba tejiendo una bufanda para la anciana señora Hay y en mi tribulación dejé escapar unos puntos y no lo descubrí hasta mucho después. Mi querida Mabel, le dije, me sorprendes, pero ¿cuál es la causa de todo esto? Incluso de niña, Mabel fue siempre difícil y me costó muchísimo sacarle la verdadera respuesta a mi pregunta. Solo sabía hablar con la vaguedad de las personas ociosas que no tienen nada mejor que hacer que chismorrear. Lo veo bien claro, le dije. Evidentemente debe de circular alguna historia referente a ti y tú lo sabes, de modo que vas a decírmelo. ¿Es tan malvada la gente?, gimió Mabel. Claro que es malvada, repliqué. No hay nada que puedas contarme acerca de la mentalidad humana que me sorprenda. Y ahora, Mabel, ¿quieres decirme lisa y llanamente lo que la gente anda diciendo de ti? Entonces salió todo.
Al parecer, la repentina e inesperada muerte de Geoffrey Denham había levantado varios rumores. En resumen, la gente creía que ella había envenenado a su esposo. Ahora bien, como supongo que ustedes ya saben, no hay nada más cruel ni más difícil de combatir que la murmuración. Cuando la gente habla a nuestras espaldas, nada puede uno rebatir o negar y las habladurías van creciendo sin que nadie pueda detenerlas. Yo estaba completamente segura de una cosa. Mabel era incapaz de envenenar a nadie y no comprendía por qué iban a amargarle la vida haciéndole insoportable la estancia en aquella casa solo por su tontería. No hay humo sin fuego, le dije. Mabel, ahora vas a decirme el motivo de que la gente comenzara a murmurar. Debió de ser por algo. Mabel estuvo muy incoherente, declarando que no había sido por nada en absoluto, como no fuese, naturalmente, por lo repentino del fallecimiento de la muerte de Geoffrey. A la hora de cenar parecía encontrarse perfectamente, y por la noche se puso muy enfermo. El pobre Geoffrey falleció a los pocos minutos de llegar el médico. Su muerte fue atribuida a envenenamiento por haber comido setas venenosas. Bueno, le dije, supongo que una muerte repentina de esa clase puede desatar las lenguas, pero sin duda no sin muchos hechos adicionales. ¿Te peleaste con Geoffrey o algo por el estilo? Admitió que había sostenido una discusión con él la mañana anterior, a la hora del desayuno. Supongo que lo oirían los criados, comenté. No estaban en la habitación. No, querida, pero probablemente al otro lado de la puerta, le comenté. Yo conocía muy bien la voz histérica de Mabel cuando se enfadaba. Geoffrey Denham también era un hombre dado a elevar la voz en las discusiones. ¿Por qué os peleasteis? Quise saber. Oh, tonterías, como siempre. Cualquier cosa nos enzarzaba en una discusión. Geoffrey se ponía imposible, diciendo cosas abominables, y yo le decía todo lo que pensaba de él. ¿Entonces discutíais a menudo? Pregunté. No era culpa mía. Mi querida niña, le dije, no importa de quién fuera la culpa. Eso no es lo que estamos discutiendo ahora. En un sitio como este, los asuntos privados de todo el mundo son poco más o menos del dominio público. Tú y tu marido estabais siempre discutiendo. Una mañana tenéis una pelea más que regular y aquella noche tu marido muere repentina y misteriosamente. ¿Es eso todo o hay algo más? No sé lo que quieres decir, dijo Mabel apesadumbrada. Pues lo que he dicho, querida. Si has cometido alguna tontería, no lo ocultes. Yo solo quiero ayudarte. Nadie ni nada puede ayudarme, excepto la muerte, dijo Mabel con desesperación. Ten un poco más de fe en la providencia, querida, le dije. Ahora sé perfectamente que hay algo más que tratas de ocultar. Siempre supe, incluso cuando era niña, cuando no me decía la verdad. Tardó mucho tiempo, pero al fin lo dijo. Aquella mañana había ido a la farmacia para comprar arsénico, para lo cual tuvo que firmar en el libro y, naturalmente, el farmacéutico
lo había contado. ¿Quién es tu médico?, le pregunté. El doctor Rawlinson. Yo le conocía de vista. Mabel me lo había indicado el día anterior y era lo que vulgarmente se llama un viejo decrépito. Además, yo tenía demasiada experiencia de la vida para creer en la infalibilidad de los médicos. Algunos son inteligentes y otros no. Y la mayor parte de las veces no saben lo que le ocurre a uno. Yo no tengo confianza en los médicos ni en las medicinas. Luego de reflexionar sobre lo que había averiguado, me puse el sombrero y me fui a visitar al doctor Rawlinson. Era precisamente lo que yo había supuesto. Un anciano amable y tan corto de vista que me daba lástima. Ligeramente sordo y al mismo tiempo susceptible y quisquilloso en grado extremo. En cuanto yo mencioné la muerte de Geoffrey Denman, se puso a la defensiva, hablándome largo rato de las setas, las que eran comestibles y las que no. Había interrogado a la cocinera, quien admitió que una o dos setas de las que preparó le parecieron un poco extrañas, pero pensó que debían ser buenas, puesto que las había enviado de la tienda. Cuanto más pensaba en ello desde entonces, más convencida estaba de que su apariencia no era normal. Y no es extraño, dije yo. Debieron empezar por ser semejantes a las demás en apariencia y terminar adquiriendo un color naranja con manchas rojas. No hay nada que no se recuerde si uno se esfuerza. Averigüé que Denman ya no podía hablar cuando llegó el doctor y que falleció a los pocos minutos. El médico parecía completamente satisfecho de su dictamen, pero yo no estaba segura de si era debido a un firme convencimiento o a su testarudez. Me fui derecha a casa y pregunté a Mabel por qué había comprado arsénico. «Debiste hacerlo con algún propósito», le dije. Mabel se echó a llorar. «Quise suicidarme», gimió. «Me sentía tan desgraciada y creí que así terminaría todo». «¿Tienes aún el arsénico?», le pregunté. «No, lo tiré». Estuve durante un momento dando vueltas en mi mente al problema. «¿Qué fue lo que ocurrió cuando se sintió mal? ¿Te llamó?» «No», meneó la cabeza. «Hizo sonar el timbre con violencia. Debió llamar varias veces y al fin Dorothy, que es la camarera, lo oyó y tras despertar a la cocinera bajó con ella. Cuando Dorothy le vio, se asustó mucho. Estaba inquieto y delirando. Dejó allí a la cocinera y vino corriendo a buscarme. Yo me levanté y al verme comprendí en el acto que estaba muy grave. Por desgracia, Brewster, que cuida del anciano señor Denman, tenía la noche libre, de modo que no había nadie en la casa que supiera lo que debía hacerse. Mandé a Dorothy que fuera a avisar al médico y la cocinera y yo quedamos con él. Pero al cabo de unos minutos no pude soportarlo más. Era demasiado horrible y regresé a mi habitación encerrándome en ella. «Fuiste muy egoísta y cruel», le dije, «y estoy segura que tu comportamiento no te habrá ayudado precisamente. La cocinera lo habrá repetido en todas partes. Vaya, vaya, es un mal asunto». Luego hablé con la servidumbre. La cocinera deseaba contarme lo de las setas, pero la contuve. Estaba harta de aquellas setas. En vez de ello, las interrogué estrechamente acerca del estado de su amo en aquella trágica noche. Las dos estuvieron de acuerdo
en que parecía agonizante, que apenas podía tragar. Solo hablaba con voz apagada y delirante, y no dijo nada que tuviera sentido. ¿Qué dijo en su delirio?, pregunté con curiosidad. Algo acerca de pescado, o una tontería por el estilo, replicó. Enseguida comprendí que el pobre señor había perdido la cabeza. No era posible sacar ninguna consecuencia de aquello y, como último recurso, fui a ver a Brewster, que era una mujer delgada de unos 50 años. Fue una lástima que no estuviera yo aquella noche, dijo. Al parecer nadie intentó hacer nada por él hasta que llegó el médico. Supongo que deliraba, dije pensativa. Pero eso no es síntoma de envenenamiento producido por tomaína, ¿no es cierto? Eso depende, replicó Brewster. Le pregunté por el estado de su paciente. Meneó la cabeza. Está bastante mal, replicó. ¿Débil? Oh, no, físicamente está bastante bien, aparte de la vista, que le empieza a fallar. Puede que nos sobreviva a todos nosotros. Pero va perdiendo la cabeza, la razón, muy deprisa. Yo les dije a los señores Denman que debían internarle en un sanatorio, pero la señora Denman no quiere oír hablar de ello siquiera. Bien, así estaban las cosas. Consideré cada uno de sus aspectos y al fin decidí que solo quedaba una cosa por hacer. En vista de los rumores que circulaban, debíamos solicitar un permiso para desenterrar el cadáver, practicarle la autopsia y hacer que las lenguas se callaran para siempre. Desde luego, Mabel armó un gran alboroto en el terreno sentimental, diciendo que no se debía molestar a un muerto en su tumba, etc. Pero yo me mantuve firme. No me alargaré en esta parte de mi historia. Conseguimos el permiso y se llevó a cabo la autopsia, o como se llame eso. Mas el resultado no fue lo satisfactorio que debiera haber sido. No se encontró el menor rastro de arsénico, cosa favorable. Pero las palabras exactas del informe forense fueron que no había nada que demostrase la causa-origen de la muerte. De modo que aquello no solucionó nada. La gente continuó hablando de venenos raros que no dejan rastro y tonterías por el estilo. Yo había visto al patólogo que efectuó la autopsia, al que hice varias preguntas, aunque se esforzó cuanto le fue posible para no responder a la mayoría de ellas. Mas logré sonsacarle que consideraba altamente improbable que las setas venenosas hubieran sido la causa del fallecimiento. Una idea iba tomando forma en mi mente y le pregunté qué veneno, si es que existía alguno, podía haber sido empleado para lograr aquellos efectos. Me dio una extensísima explicación, que debo confesar apenas entendí, pero que puede resumirse así. La muerte pudo ser producida por algún fuerte alcaloide vegetal. Mi idea era esta. Suponiendo que Geoffrey Denman llevara también en la sangre la tara de la locura, ¿no pudo haberse suicidado? Durante un periodo de su vida estudió medicina y debía tener un buen conocimiento de los venenos y sus efectos. No me parecía muy probable, pero fue lo único que se me ocurrió, y puedo asegurarles que estuve a punto de volverme loca. Ahora, aunque ustedes los jóvenes lo tomen a risa, les confesaré que cuando me encuentro en un verdadero apuro, siempre rezo para mis adentros.
en cualquier parte donde me encuentre, caminando por la calle o en el interior de una tienda, y siempre obtengo una respuesta a mi plegaria. Tal vez parezca una cosa sin importancia y sin relación aparente con este asunto, pero la tiene. Cuando era niña tenía este lema escrito sobre mi cama: pedid y recibiréis. La mañana a la que me refiero, yo estaba paseando por la calle alta, rezando intensamente. Cerré los ojos y al abrirlos, ¿qué creen ustedes que fue lo primero que vi? 5 rostros se volvieron hacia la señorita Marple, demostrando diversos grados de interés. Sin embargo, era de presumir que ninguno adivinase la respuesta a la pregunta. Vi, dijo la señorita Marple con aire misterioso, el escaparate de la pescadería, y solo había una cosa en él: un róbalo fresco. Miró a su alrededor con aire triunfante. ¡Oh, cielos!, exclamó Raymond West. La respuesta a tu plegaria fue un róbalo fresco. Sí, Raymond, repuso la señorita Marple con aire severo. No debes portarte como un profano. La mano de Dios está en todas partes. Lo primero que vi fueron las manchas negras de ese pescado, las huellas del pulgar de San Pedro, según cuenta la leyenda, ya sabes. Y eso me hizo recordar cosas, que necesitaba fe, la verdadera fe de San Pedro, y relacioné las dos cosas, la fe y el pescado. Sir Henry se sonó con bastante apresuramiento y Joyce se mordió el labio. ¿Qué es lo que trajo esto a mi memoria? Pues el que la doncella y la cocinera mencionaran el pescado por ser el convencimiento absoluto de que la solución del misterio había de encontrarse en aquellas palabras. Volví a casa resuelta a llegar al fondo del asunto. Hizo una pausa. Se le ha ocurrido pensar, continuó la anciana, cuántas veces nos dejamos llevar por lo que creo se ha dado en llamar la contextura de las cosas. Existe un lugar en Dartmouth llamado Tiempo Gris. Si uno habla con un granjero de allí y menciona las palabras tiempo gris, sin duda deducirá que se refiere a aquellas rocas, aunque es posible que usted le hable de la atmósfera. Y del mismo modo, si uno hace referencia a ese lugar ante un extraño que solo oiga un fragmento de la conversación, puede pensar que se trata del tiempo. De modo que, al repetir una conversación, por lo general no empleamos las palabras exactas, sino otras que para nosotros tienen el mismo significado. Me entrevisté por separado con la cocinera y Dorothy. Pregunté a la primera si estaba segura de que su amo había mencionado un montón de pescado y respondió afirmativamente. ¿Fueron entonces esas sus palabras exactas?, pregunté. ¿O nombró alguna clase especial de pescado? Eso es, replicó la cocinera. Una clase especial, que ahora no puedo recordar. Un montón de... ¿Qué era lo que dijo? No es ninguno de los que se sirven en la mesa. ¿Diría sollo o perca? No,
no empezaba con P. Dorothy también recordaba que su amo había mencionado una clase determinada de pescado. Era un nombre poco corriente, dijo. Una pila de... ¿Qué es lo que dijo? ¿Dijo montón o pila? Pregunté. Creo que dijo pila, pero no estoy segura. Es tan difícil recordar las palabras exactas. ¿No es cierto, señorita, especialmente cuando no tienen sentido? Pero, ahora que lo pienso, estoy casi segura de que dijo pila, cosa que me sonó muy extraña. Y luego pronunció el nombre de un pescado que empieza con C, pero no era el congrio ni cangrejo. Lo que sigue a continuación me enorgullece, dijo la señorita Marple. Porque, desde luego, nada sé de drogas, que considero desagradables y peligrosas. Tengo una receta de mi abuela para hacer té de tanaceto que vale más que todas las medicinas, pero yo sabía que en la casa había varios libros de medicina y que uno de ellos era un índice de drogas. ¿Comprenden? Mi idea fue que Geoffrey había tomado algunas dosis de veneno e intentó decirlo. Bien, primero miré las que empezaban por R, sin encontrar nada que me pareciese probable. Luego seguí con la letra P y casi enseguida di con ella. ¿Qué creen ustedes que era? Miró a su alrededor, saboreando su triunfo. Pilocarpina. ¿No adivinan cómo sonaría en labios de un hombre que apenas pudiera pronunciar esta palabra? Y a oídos de una cocinera que la desconociera. ¿No debió darle la impresión de pila de carpas? ¡Diantre!, exclamó Sir Henry. Nunca se me hubiera ocurrido, confesó el doctor Pender. Es muy interesante, dijo el señor Pitherick. Interesantísimo. Busqué apresuradamente la página que señalaba el índice y leí los efectos que la policarpina produce en los ojos y otras cosas que no hacen al caso. Y al fin llegué a una frase muy significativa. Ha sido empleada con éxito como antídoto contra el envenenamiento producido por la atropina. Entonces lo vi todo con claridad. Nunca consideré muy probable que Geoffrey Tennant se hubiera suicidado. No, esta nueva solución no era solo posible, sino que estaba segura de que era la verdadera, ya que todas las piezas del rompecabezas encajaban lógicamente. No voy a tratar de adivinarlo, dijo Raymond. Continúa, tía Jane, y dinos lo que estaba tan claro para ti. Yo no sé nada de medicina, por supuesto, replicó la señorita Marple. Pero, por casualidad, sabía que cuando mi vista empezó a fallar, el médico me recetó unas gotas de sulfato de atropina. Fui directamente a la habitación del anciano señor Denman y no me anduve por las ramas. Señor Denman, le dije, lo sé todo. ¿Por qué envenenó usted a su hijo? Me miró por espacio de un par de segundos. Era un hombre bastante atractivo a su manera, y luego se echó a reír. Fue una de las risas más malvadas que he oído en mi vida, y les aseguro que se me puso la carne de gallina.
Solo en una ocasión oí algo parecido, cuando la pobre señora Jones se volvió loca. Sí, me contestó él. Yo maté a Geoffrey. Yo era demasiado listo para él. Y él quería quitarme de en medio. ¿No es cierto? Encerrarme en un asilo. Le oí hablar con Mabel. Mabel se puso de mi parte, pero yo sabía que no iba a poder contenerle indefinidamente. Al fin se habría salido con la suya, como siempre. Pero yo acabé con él, con mi hijo amable y cariñoso. Bajé durante la noche. Fue muy sencillo. Brewster había salido y mi querido hijo estaba durmiendo. Tenía un vaso de agua en la mesilla de noche. Siempre bebía cuando se despertaba a medianoche. Lo vacié y luego vertí en él mi botella de gotas para los ojos. Cuando se despertase, lo bebería antes de saber lo que era. Solo me quedaba una cucharada. Era suficiente. Y así lo hice. La mañana siguiente me dieron la noticia con grandes precauciones. Temían que me afectara. Bien, este es el final de mi historia. Desde luego, el pobre viejo fue internado en un sanatorio. En realidad, no era responsable de lo que había hecho. Se supo la verdad y todo el mundo se compadeció de Mabel y no sabían qué hacer para compensarla de sus injustas sospechas. Pero de no haber sido porque Geoffrey se dio cuenta de lo que había tomado e intentó pedir que le trajeran el antídoto a toda prisa, es posible que nunca se hubiera descubierto. Creo que la atropina produce ciertos síntomas muy marcados, dilatación de la pupila y demás, pero desde luego, y como ya les he dicho, el doctor Rawlinson era muy corto de vista, pobre viejo. Y en el mismo libro de medicina que continué leyendo, porque era muy interesante, se daban los síntomas del envenenamiento producido por la tomaína y la atropina, y no se diferencian en gran cosa. Pero les aseguro que no he vuelto a ver un róbalo fresco sin acordarme de la huella del pulgar de San Pedro. Hubo una larga pausa. Mi querida amiga, dijo el señor Pithery, es usted realmente maravillosa. Diré en Scotland Yard que vengan a pedirle consejo, intervino Sir Henry. Bueno, de todas formas, hay una cosa que ignoras, tía Jane, dijo Raymond. Oh, sí que lo sé, querido, replicó la señorita Marple. Ha ocurrido precisamente antes de cenar, ¿no es cierto? Cuando llevaste a Joyce a contemplar la puesta de sol. Es un lugar muy adecuado, junto a los jazmines. Allí es donde el lechero le preguntó a Annie cuándo podrían empezar a publicarse las preceptivas amonestaciones. Vaya, tía Jane, replicó el joven, no lo estropees. Joyce y yo no somos el lechero y Annie. En eso te equivocas, querido, dijo la señorita Marple. En realidad, todos somos iguales, aunque afortunadamente tal vez no nos demos cuenta.